Argentina, Tucumán. ¿Sabés que somos el mayor exportador de limones del mundo? Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde puedo encontrar limones por acá? Tenemos de todo. Gabriel, ¿Cómo estás, va? Germán? Tu bisabuelo empezó a plantar limón. Mi bisabuelo empezó a plantar limones en el año 37. ¿Te ha pasado estar de vacaciones en algún país y entrar y ver tu apellido en un limón? Me ha pasado bastante de llegar a algunos países y sí, encontrar la marca y bueno. ¿Y toda esta cosa del maíz de dónde empezó? Mi viejo arrancó con el campo en el año 80, muy enfocado a la ganadería. Y nosotros con mi hermano empezamos a venir para acá con otro perfil más agrícola. Acá se dio esta sinergia donde la agricultura vino a potenciar la ganadería. ¿Y cómo lo hicieron? Con esta planta de bioetanol y Biocombustible. Biocombustible, exactamente. Es una inversión muy grande. Esto se ha hecho con capital propio y trabajamos mucho con el banco ICBC. Y este proyecto nos lo financió mucho el banco. Y acá estamos justo en el medio de una plantación de té, que estamos justamente en época de cosecha. El té se cosecha en verano. Esto se hace a máquina. Esto se hace a máquina. Hay una máquina que va con una rueda de cada lado del liño de té y una cuchilla que va cortando el broto nuevo, que sería esto. Esto tiene que marchitarse primero. Después va un proceso de enrulado, que es como que si rompieras la hoja así con la mano. Se empieza a romper, se empieza... con una máquina. Con una máquina. Sí. Y ahí queda más o menos 45 minutos en una cinta donde se va oxidando la hoja. Se va tornando de color verde a color marrón cobrizo, y eso es para hacer el proceso de té negro. Después se seca. Estamos yendo a ver a Ariel y Diego, grandes productores de maní. ¿Somos el mayor exportador de maní? Somos el exportador número 1 de maní del mundo. Hay uno que lo venden así como está. Claro, ese es el maní con vaina. Es un muy buen producto, muy sano, muy natural. Es una industria que en los últimos años solo ha crecido. Sí, similar a la producción de vinos, parecidos en el ingreso de dólares al país. Carlos, el heredero de una tradición de gente que produce fruta. ¿Cómo se te ocurrió tener cereza? Es muy larga la historia, porque vengo de familia, soy tercera generación. Mi abuelo fue uno de los fundadores de Moño Azul. Pero hay un olor a cerezas espectacular. Voy a comer todas las que pueda ahora. Con todo gusto. Están para eso. Tenemos una tabla de tamaños, el tamaño y el color que tienen que cosechar. Porque para exportar es re estricto, ¿no? Súper El estricto. color, el tamaño, Súper exacto, estricto. todo igual. Después, obviamente, esto va al empaque. Esta planta de procesamiento que hicimos el año pasado, que realmente es una inversión casi de 4 millones de dólares que hicimos. Ley CBC nos acompañó mucho en esta movida. ¿Qué diría tu abuelo? Me seguiría retando y diciendo, mira, esto lo tenés que hacer mejor, lo tenés que hacer mejor. Muchas gracias. Muy esperanzador. Gracias a vos. Gracias por venir.